Finalmente llegamos a este sagrado día y el día que esperábamos tanto, ¿verdad? Así es, estamos muy emocionadas, muy contentas porque hemos preparado este podcast desde hace varios meses, ¿verdad, Sharon? Sí, salidas a café, por WhatsApp, todo. casi que videollamada, campamento hacíamos ahí en tu casa porque no lográbamos salir. Así es. Diferentes dificultades, pero bueno. El tema que tenemos hoy lo hemos platicado también por mucho tiempo. Así es. Y no necesariamente porque solo a ti y a mí se nos ocurrió, sino que muchas chicas, mujeres, nos han preguntado, no sé a ti, no en tus redes sociales y en tus grupos, ¿qué significa ser mujer? ¿Verdad? Y esa pregunta es muy oportuna hoy, sobre todo porque cuando el feminismo nos dice que no es ser, ¿verdad? Mujer, pero ¿qué es ser entonces? ¿Verdad? Sí, estamos en medio de una cultura que nos dicta cómo ser mujeres con estándares que no encontramos en la palabra de Dios. Y ese es otro reto, que la pregunta es no solo qué significa ser mujer, pero qué significa ser mujer en el diseño original de Dios, qué significa ser mujer como la esencia de lo que Dios quería que fuéramos como mujeres. Y por eso nace la pausa. Tu dosis de pensamientos frescos, así. Y lo que pretendemos es llamar a esa mujer que es profesional, a esa mujer que también es ama de casa, ¿verdad? A la mujer que está ahí con dudas y no sabe dónde consultar, ¿verdad? Porque muchas veces esas mujeres que nos consultan sus dudas, a veces incluso en las iglesias es un poco complicado preguntar y tener las respuestas que no todos podemos dar. Y es que la cultura en la que estamos, el ser mujer, se ve de muchas formas. Y no encontramos, tal vez en la iglesia, como tú dices, o en nuestros grupos, o en nuestro círculo cercano, una afirmación de que lo que estamos haciendo es para honrar a Dios como mujeres. Y la dosis de pensamientos frescos es para que nosotras nos quedemos pensando y que nosotras también podamos analizar cómo estamos viviendo nuestra feminidad y qué es lo que tal vez debemos cambiar. Tal vez tenemos paradigmas que el feminismo nos ha inyectado desde muy pequeñas. Definitivamente, sí. O también el legalismo. Tenemos la otra parte que puede ser que el legalismo también nos haya cohibido y nos haya dicho, tienes que esconder todo lo que es tu esencia de ser mujer, porque es pecado, porque hay maldición sobre ti, por tantas cosas. Y eso es lo que queremos en la pausa, hacer una revisión bíblica de lo que el Señor diseñó y ya dejó escrito sobre la feminidad. Y por eso queremos darle la más cordial y así súper, ¿verdad? Muy arreglado. Así que no es la más cordial bienvenida, pero sí queremos que se sientan bienvenidas con nosotras, que nos escriban en nuestras redes sociales, que no se queden allí con la duda. Estamos para apoyarlas, estamos para responder sus dudas, estamos para también caminar junto con ellas, con nuestras seguidoras que pronto ahí nos estarán conociendo, porque este es un podcast apasionado por el desarrollo humano, la cultura, la sociedad y la fe. Y somos mujeres interesadas en eso, mujeres que queremos pensar, mujeres que también podemos utilizar, la inteligencia y no solo las emociones, porque comúnmente a la mujer solo se le cataloga como desde el sentimiento y las emociones, pero también somos seres pensantes. Así es. Y ese es el llamado de hoy. Y por eso vamos a plantear ideas que vamos a analizar. No solo las vamos a sentir, sino vamos a analizarlas. Queremos ir a lo profundo de la palabra, porque yo estoy segura que el encontrar estas ideas y que nosotras podamos razonar también va a ayudarnos a sentir mejor. Porque muchas veces vivimos nuestra vida como mujeres por el sentimentalismo y no tenemos ideales, no tenemos principios claros en nuestra vida, y es porque vivimos en ese mundo fluctuante de las emociones, ¿verdad? Sí, y eso es un llamado constante a cada mujer que está ahí detrás de la pantalla, a cada mujer que día a día está en su casa, es ama de casa, trabaja, es profesional, está con sus hijos o no tiene hijos, cualquier estudiantes, mujer, ¿verdad? Adolescentes. Yo creo que es un podcast para todas las mujeres que quieren aprender más sobre su feminidad. Y entonces el tema que hemos venido platicando con Basti
y que por cierto te he conocido a través de este buen proyecto. Lo hemos platicado durante meses y ha sido una inquietud para ambas el responder a la pregunta, ¿qué significa ser mujer? Sobre todo, ¿qué significa ser mujer madre? Porque hoy por hoy la maternidad es lo primero que se le ha atacado. ¿Qué significa ser mujer madre? Y ahora yo debo decir y debo confesar, yo no tengo todavía el privilegio de ser madre, pero Basti sí. Yo me acabo de estrenar en la maternidad, llevo un año apenas. Pero creo que esta perspectiva de la mujer como madre, y no solo perspectiva, sino parte de la esencia de la mujer, la hablábamos pensando cabal en eso que dijiste, ese ataque que ha tenido la maternidad. Y estamos tan llenos de mensajes en redes sociales sobre la maternidad que yo misma he dudado de ciertas cosas que yo pensaba sobre la maternidad, pero ahora al vivirlo, al sentir el amor de madre, pero también al dar el amor que mi hijo necesita en este momento, ha sido una experiencia distinta, pero creo que sin Dios no tiene tanto propósito. ¿Y por qué lo digo así? Porque sin Dios nos podemos perder en la maternidad y también puede ser que perdamos nuestra identidad porque entonces creemos que solo somos madres y que no hay otra cosa para nosotros más que ser mamás. Y así por eso viene el feminismo y se aprovecha y empieza con estas ideas de emanciparse, porque el ataque es directo a la familia. No necesariamente solo a la maternidad, sino es un ataque directo a la familia. Y entonces viene el feminismo y te vende esta idea de emanciparte de tu familia, de ser libre, y entonces te llama la atención porque te habías escondido en solo ser mamá, solo en las acciones que conlleva ser mamá, pero no te has dado cuenta que ser mamá es sembrar en la vida de alguien más. Y no le ves propósito, porque entonces estás cambiando pañales, estás llevando a la escuela o estás lavando los platos, haciendo comida, tratando de dormir a los niños y crees que todo eso es en vano. Porque el feminismo, y realmente yo lo que veo es que ha sido el feminismo el que ha venido a decirnos, no, naciste para algo más que eso. ¿Pero para qué? Para ir a una oficina a encerrarnos a hacer lo mismo. Porque del otro lado, también tenemos mujeres que están encerradas en solo lo profesional. Así es. Y están esclavas de su trabajo. Entonces vivimos en un mundo que todo es sin propósito sin Dios. Todo lo que hacemos sin Dios realmente solo nos lleva a una esclavitud. Y en la palabra podemos ver que el ser mujer es dar vida en todos los sentidos. Y ese es un buen punto, porque ¿qué hacemos con aquella persona o mujer, puede estar casada, puede ser soltera, que no puede tener hijos? Es decir, yo soy menos mujer porque no tengo hijos, o soy mujer o más mujer porque sí tengo hijos. Y yo creo que el texto bíblico nos habla y nos enriquece acerca de este tema. De hecho, hay una famosa frase que me gustaría leerla y dice, el cristianismo surge en el mundo con una importante presencia femenina que empieza con María, la madre de Jesús, ¿no? Y el hecho de que uno, en mi caso, ¿verdad?, no tengo hijos, no significa que yo soy menos mujer. Y yo creo que hoy por hoy eso también el mundo lo ha didicho, porque tenemos dos extremos. Así es. No, un extremo que te dice, no eres mujer solo por tener hijos, y el otro extremo que te dice, ¿no? Eres mujer por tener hijos. Entonces, ese no es... O eres bendita. Claro, también. Solo, ¿no?, por tener hijos. Entonces, ese no es el punto aquí. El punto del que hablamos acerca de qué significa ser mujer es porque la mujer es portadora de vida. No solo en el vientre, literal, sino con todo lo que toca alrededor. Tú, mujer que nos estás escuchando, tú das vida a todo lo que tocas, y no necesariamente te limitas a los 9 meses de gestación, ¿no? A procrear dentro de tu vientre, sino que todo lo que tocas, el Señor nos ha dado esa fortaleza de dar vida. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa para ti, Basti? Bueno, cuando Dios en Génesis le habla a Adán y a Eva sobre sojuzgar la tierra, llenen la tierra, administren la tierra, les está hablando a los dos. Y es importante que notemos eso en la Biblia, porque nosotras damos vida con nuestro trabajo en casa, con nuestro trabajo en un negocio, con nuestro trabajo en la familia, con nuestras relaciones, con los detalles que nosotros vamos a ver. Yo no soy muy detallista,
pero he aprendido a hacerlo. Mi mamá sí es la persona más detallista que yo conozco en mi vida. Y he aprendido a hacerlo. Y he visto cómo las mujeres con lo que hacen pueden iluminar un espacio. Se nota en un espacio, porque no es que el hombre no pueda dar vida, él da vida de otras formas, claro, sí. Pero la esencia de la mujer. Se necesita, digamos. Con sus palabras. Pero ¿sabes qué? También tenemos como damos vida, también podemos dar muerte. Tenemos esa, con nuestras palabras, con cómo tratamos a los demás, con lo que hacemos. Creo que es importante entender que así como podemos dar vida, podemos tomar la parte negativa y podemos también matar ciertas cosas de la sociedad, como lo hemos visto con muchas ideas que el feminismo ha implantado en nuestra sociedad. Ahora, respondemos a esta pregunta de qué significa ser mujer. Yo quiero que se vayan con una idea, al menos al responder esta pregunta. ¿Qué significa ser mujer? Madre no necesariamente lo estamos definiendo por un bebé, por la procreación, sino el sentido de vida y la profundidad, ¿no? Que eso históricamente incluso ha acompañado a la mujer, ¿no? El otro día platicaba con una persona y él me decía, o sea, a lo largo de la historia la mujer se le ha identificado incluso en imágenes siempre con esa idea, ¿no? Y es algo profundo, ¿no? Es algo no solamente que hoy por hoy lo vemos como, ¿no? Eres ama de casa y te dedicas a tus hijos, no, sino en ese sentido de que es algo no que no todo ser humano, es decir, el hombre puede dar, ¿no? Puede dar vida. Pero no solo la pregunta es eso, ¿no? De qué significa ser mujer madre, porque también somos hijas, ¿no? Y como hijas también podemos responder esta pregunta de qué significa entonces ser mujer hija. Bueno, eso fue algo que cuando lo estábamos platicando nos costó mucho llegar a ese punto, porque a través de la historia ser hija no ha sido lo mejor. No. y creo que sigue siendo una situación compleja por muchísimas cosas, muchísimos paradigmas, muchísimas ideas, pero creo que en la Biblia podemos ver, por ejemplo, el personaje de Ruth, que ella tal vez no se mencionan mucho de su familia, pero ella elige ser hija de Noemí, porque la sigue. En el caso de Esther, ella es criada por su tío, y ellas están como personajes importantes en la Biblia, en la historia de Jesús incluso. Ruth es parte de ese linaje especial, ¿verdad? Que iba a traer al Mesías. Pero lo importante de entender es que ser hija en este mundo no era lo mejor, pero en el Señor ha sido redimido. En el Señor el ser hijas nos da identidad, porque tenemos un Padre celestial. Puede ser que tú estés escuchando esto y no tengas un padre terrenal, que no hayas conocido a tu padre terrenal o hayas tenido una muy mala experiencia con la paternidad, y puede ser que tal vez tuviste un muy buen papá, pero quiero decirte que no puedes comparar a Dios con tu padre terrenal en ninguna de las circunstancias, porque Dios es un padre perfecto y nosotros no podemos ni llegar a comprender esa perfección, pero hemos cometido el error de comparar a Dios con nuestra experiencia con nuestros papás terrenales. Sí, y por eso la idea de definir, porque eso es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Estamos definiendo qué significa ser mujer, parte de hija, y quiero aquí tener otra frase. A mí me encantan las frases. Por favor. No todas somos madres, pero todas somos hijas. Así es. Y entonces nuestra identidad se define, ¿no? En que bueno, si soy mujer, madre, si soy mujer, hija, pero qué tal también, y este es el otro tema, y creo que con esto vamos a dar ahí un poquito de vuelta, ¿no? ¿Qué significa ser mujer esposa? Porque parte de esto, creo yo, mucho del recorrido que la mujer ha tenido como esposa, creo que es lo que más ha afectado nuestra concepción de ser mujer. La familia está en crisis y nosotros necesitamos prepararnos para el cuidado y restauración de ella. La meta de este programa es sentar los valores cristianos que han fundamentado el ser de la familia. Busca capacitarte a ti, pastor, orientador familiar, líder comunitario y padre de familia, para la tarea preventiva y la restauración de las familias. ¡Inscríbete ya!
dejamos una pregunta que necesitamos que ustedes respondan, porque queremos oír sus opiniones, sus sugerencias incluso. Aquí, bueno, tratamos de dialogar, investigamos, somos mujeres que nos gusta leer, pero también nos interesa mucho lo que ustedes opinan, así que la pregunta que dejamos es, ¿qué significa ser mujer esposa? Así que déjanos tu comentario ahí en nuestra cajita de respuestas y la pregunta ya va a estar posteada. Así que bueno, Basti, yo creo que esa es una de las preguntas para mí un poco complicadas de responder, porque lamentablemente la esposa es la que ha sido violentada, maltratada, se le ha tenido incluso en un concepto muy bajo, o la idea incluso de sumisión se ha entendido como algo no correcto y algo de lo que la Biblia no habla, ¿verdad? Entonces lo que nosotras proponemos hoy es acerca de la mujer de Proverbios 31. Y curiosamente, muchos cuando leen esta mujer, hablan de una mujer como Superman, ¿verdad? Superwoman sería en este caso, no Superman. Y la mujer de la que habla Proverbios, si ustedes se fijan y pueden buscarlo en la NTV y cualquier versión que quieran de la Biblia, no solo se habla acerca de la virtud, que obviamente la pregunta siempre es importante, ¿no? En relación a la virtud, ¿qué significa la virtud? ¿Qué significa que la mujer sea virtuosa? ¿Por qué la mujer tiene que alcanzar esta virtud? Pero les invito a leer un poquito más, porque, y aquí lo voy a leer desde mi celular, que eso es demasiado bueno. Y entonces describe una mujer que no solo está en casa, sino una mujer que también trabaja, una mujer emprendedora. Dice, ella encuentra lana y lino y laboriosamente las hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada, prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Obviamente esa mujer no soy yo. No sé si eres tú, pero yo no soy. Creo que me falta mucho por llegar a ese ideal, y va a inspeccionar un campo y lo compra, ¿no? Y curiosamente, cuando leemos de esta mujerona, nos detenemos en que sí, es la mujer perfecta, sabia, virtuosa, porque no leemos bien Proverbios 31, donde dice, va a inspeccionar el campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Es decir, posee inteligencia, es buena para los negocios. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancia. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado. Con sus dedos tuerce el hilo, tiende la mano al pobre y abraza sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Y bueno, allí pueden seguirlo leyendo. Así es. Pero esta idea de mujer, y la mujer que sobre todo se le ha entendido a esta del Proverbios 31, creo que no lo hemos entendido bien como mujeres. Y yo creo que nos colocamos en una expectativa de sí, ¿no? Es una mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Exacto, ¿no? Y no es realmente el entendido de que esta mujer es una mujer que lucha, una mujer que trabaja, una mujer que no solo se queda en casa, es una mujer que emprende, una mujer que hace, una mujer que va, viene. O ¿no? Una mujer que emprende por su casa. Sí, también. Que va y busca para su casa. Creo que entender ese concepto de ir a buscar el pan para mi familia nos puede cambiar la perspectiva de por qué una mujer trabaja. Exacto, y por eso al inicio yo mencionaba que sin el Señor, sin Dios, probablemente no tenga sentido el ser mamá o solo trabajar. Pero en Dios voy a trabajar por mi casa, voy a emprender por mi casa, porque quiero enseñarle a mis hijos a trabajar, porque estoy aportando a la sociedad. Y lamentablemente, como tú dijiste, la mujer como esposa ha sido violentada, ha sido minimizada por la cultura, y eso no lo podemos negar. Nosotras aquí no estamos obviando o ignorando todo lo que ha pasado, la realidad, o todo lo que ha pasado con la mujer, pero sí hemos tenido un mensaje totalmente fatalista de lo que es ser esposa, porque en lugar de inspirarnos a trabajar por nuestra familia, por nuestro hogar, a saber que nuestro trabajo en el hogar va más allá de lo que pasa el día a día, porque estamos aportando personas a la sociedad,
o las que no pueden tener hijos o las que no tienen hijos, están aportando cuidado, están aportando orden a la sociedad con esa esencia de dar vida. Y no entendemos realmente el mensaje de la feminidad en la Biblia porque tenemos tan arraigado el mensaje del feminismo sobre la feminidad, que hay que emanciparnos de la familia, que la iglesia nos quiere sumisas y que no podamos decir nada, porque sí tenemos que saber que el legalismo también le ha hecho daño a la mujer. Sí. Porque no podemos hablar de las relaciones sexuales ni siquiera aún estando casadas. Sí. No podemos entender que también fuimos diseñadas para tener placer, que el placer no es algo malo, que Dios lo diseñó para el matrimonio. Entonces, desde una parte muy liberal y desde una parte muy legalista, no hemos entendido la verdadera esencia de la mujer y nos hemos o escondido o hemos tratado de liberarnos de una forma incorrecta, y eso nos ha llevado a heridas muy profundas. Sí, y sobre todo, querida amiga, ¿no? Sabemos que la realidad que tú vives, a la que Basti vive, a la que yo vivimos, es distinta, ¿no? Y cada quien va a definir desde su perspectiva, desde su mundo, qué significa ser mujer, si estás casada, qué significa ser una mujer esposa. Y necesitamos oírte, necesitamos entender qué es lo que tú vives, qué es la idea que tú tienes acerca de qué es ser mujer esposa, porque lamentablemente lo que hemos platicado o lo que se ha indicado desde las iglesias, desde una interpretación bíblica, desde un contexto histórico y desde la historia, es que la que es esposa, ¿no?, es sumisa, mal interpretado. Y esa no es la idea. De hecho, no. Adán en Génesis 2:23 dice, Adán, al ver a la mujer Eva, se reconoce a sí mismo, ¿no? O sea, eso es muy profundo. Adán en Eva se reconoce a sí mismo, porque él dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y entonces, ¿en qué momento de la historia bíblica, de la historia de la humanidad, de nuestra historia en Latinoamérica, ¿verdad? Porque tenemos que contextualizarlo. ¿En qué momento el significado de ser mujer esposa pasó a algo que lamentablemente la realidad es muy dura, la realidad es muy triste? Y no me refiero al de afuera, me refiero a lo que sucede en nuestras iglesias. Porque, ojo, nosotras somos mujeres cristianas y estamos definiendo el qué significa ser mujer esposa cristiana. No es algo que todavía se le añada a esta cuestión. Y también creo que desde la cultura podemos ver esto como una problemática, siempre yéndonos a los extremos, ¿verdad? Y creo que algo de Corintios, tú nos querías por ahí platicar, me contaron. No, y en 1 Corintios 11, del verso 11 al 12 dice, sin embargo, entre el pueblo del Señor las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Eso pone a la mujer y al hombre en el mismo nivel de dignidad. Así y eso es algo que nosotras debemos entender. Si tú has cobrado o has pensado y te has creído esa mentira del feminismo, de que la iglesia, que el cristianismo odia a la mujer, que la quiere escondida, que la quiere sumisa, quiero decirte que Jesús fue el primero que dignificó a la mujer. El mensaje de Jesús no fue solo dignificar a la mujer con sus palabras, sino con sus acciones. En una sociedad en la que la mujer no valía nada, que era tratada como de segunda categoría. Jesús se acerca y habla con la mujer más marginada, una mujer samaritana. Quisiéramos tener todo el tiempo para explicarles qué significaba ser una mujer samaritana en ese tiempo. Pero Dios envió a Jesús porque Él había visto el pecado tan arraigado que tenía la sociedad, y ese pecado había alcanzado a la feminidad, había alcanzado a la mujer, y creo que Jesús nos lanza un mensaje claro. Todos somos, todos tenemos el mismo valor,
Y claro, Pablo en Gálatas luego les dice, ya no hay judío ni griego, así es. Ya no hay ni hombre ni mujer, y eso es en realidad una verdad que debemos abrazar como iglesia, como cristianas también, porque ¿sabes qué? Este feminismo nos ha puesto a luchar en contra del hombre, entonces nosotros tampoco ya no los tratamos con la misma dignidad que ellos se merecen ser tratados. Ahora tenemos una sociedad en la que queremos pasarnos encima del hombre, queremos ahora nosotras vengarnos con nuestros propios medios por muchísimas cosas malas que han pasado, pero también las mujeres han maltratado. Hay mujeres que maltratan a sus hijos, hay mujeres que han abusado sexualmente, eso no lo podemos negar. Y creo que debemos tomarnos el tiempo para pensar y analizar todas las ideas que están alimentando nuestra mente y realmente empezar a pensar con reconciliación en la mente, porque nosotras también estamos, por lo menos yo tengo un hijo varón y yo no puedo comprarme la mentira de que todos los hombres son violadores. Así es, sí, no. Yo tengo que criar a mi hijo con los valores cristianos para que él reconozca la dignidad de los hombres y las mujeres. Entonces, el menú del día. Wow. No, hoy podríamos seguir hablando de esto. Bueno, para contarles que aquí pasamos, no nos quitan el micrófono. Así es, pasamos como 3 reuniones de 4 horas hablando de esto. Para poder todo tenerlo en media hora, pero... ¿Qué hablamos hoy? ¿Qué significa ser mujer? Ese es el menú de hoy, ¿no? Y lo hemos definido a partir de 3 propuestas que ponemos en la mesa, ¿no? Ser mujer, esposa, hija y madre. Entonces, queremos que te vayas con algo muy puntual de cada punto. Así es. ¿Qué significa ser mujer madre? Dadora de vida, con todo lo que tocas. Si tú no tienes hijos, no has podido tener hijos, no te preocupes, porque esa esencia de la maternidad está en ti y la vas a dar con tu forma de ser, con la forma en que sirves y con lo que das a los demás. Número 2, ¿qué significa ser mujer hija? Es que tenemos identidad. Ser hija es tener un padre. Y tenemos un Padre Celestial que, aunque no hemos tenido una buena relación con nuestro Padre terrenal, tenemos un Padre Celestial que nos ha adoptado en su familia y nos ha llamado hijas. Y número 3, ¿qué significa ser mujer esposa? Es ser una mujer productiva en todo el sentido del mundo, porque trabajamos por un bien mayor, que es nuestra familia. Producimos por nuestra familia, producimos por amor a nuestro hogar. Así es, así que el llamado es el siguiente. La mujer viva en el estado que viva, y esto lo quiero leer, dice lo siguiente: la mujer viva en el estado que viva, seas soltera, seas casada, seas ama de casa, seas profesional, con hijos, sin hijos, tiene que saber realizar allí su feminidad. Si renuncia a ello, está frenando el desarrollo de su ser y está privando a la humanidad del don de su feminidad, y no habrá cambiado en nada la sociedad con la presencia en la vida pública de la mujer. Así que, mujer, donde sea que estés, en el rol que te encuentres, en la situación que te encuentres, en la función que te encuentres, procura volver a tu feminidad, procura volver a eso para responder al menú del día, qué significa ser mujer, en la pausa. Hola, soy Sharon Herrera. Hola, soy Basti de Monterroso. Y esto es La Pausa, tu dosis de pensamientos frescos. Escúchanos en Spotify, en Apple Podcast, en Facebook y en YouTube.